sus encantos. Ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hola, hola, les saluda su amigo Ricardo Vivanco. Los invitamos a sintonizar su nuevo programa Profesionales del Volante. Arrancamos a partir de las 11 de la mañana, ahora por Radio Santa Rosa, 1500 amplitud modulada, 105.1 frecuencia modulada Cono Sur y también en simultáneo por sus plataformas virtuales. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Avisa a los colegas transportistas. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De la iglesia brotó una flor, es una rosa muy bella por su color. Una rosa para el jardín limeño, Santa Rosa de Lima. En su año jubilar, vivamos la santidad junto a Rosa de Lima. 24 de agosto 1617-2017. 400 años del perfume de una rosa en el jardín de Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Alegra con tu sonrisa el jardín de Dios. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto, amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco y también con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El panorama informativo hoy nos presenta la situación que vive el expresidente Alejandro Toledo en estos momentos, quien el fin de semana ha concedido 2 entrevistas a medios de comunicación internacionales, en donde nuevamente ha usado la figura de la victimización, ha negado por todos lados que haya recibido $20 millones de parte de Odebrecht e incluso ha anunciado que demandará a Jorge Barata por $200 millones por no demostrarle que personalmente a él y a una cuenta de él le dieron dinero para un soborno en el caso de Odebrecht, cuando todos sabemos que la situación se habría dado por medio de su amiguísimo, el señor Joseph Maisman. Los principales diarios nos dan cuenta de esta información. Obviamente hay otros que se preocupan por otros temas, pero también está el tema de Alejandro Toledo. Por otro lado, Fujimorismo sombreó grave denuncia contra el contralor Edgar Alarcón de Cerril, dice La República, recibió las acusaciones pero ni las tocó. En agosto del año 2016, el auditor de la Contraloría General de la República denunció a Edgar Alarcón por la compra de 90 vehículos sin pagar impuestos y por exorbitante pago a trabajadora que fue su pareja.
En septiembre del año 2016, Alarcón cita al auditor Walter Grados y le dice: quisiera que evalúes una posibilidad. ¿Qué pasaría si retiras la denuncia que hay en el Congreso de la República? Y desde el Congreso de la República nadie dijo nada sobre esta situación del señor Edgar Alarcón. Ahí sí venden los ojos, no lo sabía. Rosa María Palacios, buen día. ¡Boom! Así sonó mi televisor, ¡boom! Sí, dije, ¿Qué? A ver, cálmese. ¿90 carros? ¿Cómo? ¿90? Pero, ¿90? 90 carros se ha comprado el Contralor en 13 años en un negocio que le está prohibido por ley. El vicecontralor, y el Contralor por supuesto, pero el vicecontralor, cargo que él tuvo por varios años, está prohibido de adquirir cualquier bien y servicio y venderlo, porque está prohibido de toda actividad lucrativa pública o privada. Eso es lo que dice la norma. Prohibido. O sea, no puede tener actividad lucrativa. ¿Qué hacía el señor? Compra y venta de autos, ¿ya? ¿Cómo lo hacía? Con sus hijitos de 18 años, que los chiquitos salían del colegio y ya tenían negocio montado, ¿no? Y ahora, hay varias cosas en la denuncia presentada ayer por Daniel Llover en Cuarto Poder. Lo primero, esta información no era desconocida en el Congreso de la República, ¿ya? Ni para la mayoría ni para la oposición, cosa que me sorprende más aún todavía, porque la Comisión de Acusaciones Constitucionales que recibe la denuncia desviada, digamos, por la mesa directiva, dice, no califica porque el señor no era contralor en el momento en que se efectúa la compra y venta de los carros, por lo cual derívese a quien corresponda. Bueno, muy bien. Entonces, toda la comisión sabía que este señor tenía, por lo menos, una falta administrativa muy concreta, cometida, digo por lo menos porque hay más, muy concreta, cometida durante sus años de vicecontralor. Oiga, discúlpeme, pero con eso lo tienes agarrado el pescuezo. Es decir, este es un funcionario que ha actuado contra el mandamiento expreso de su ley orgánica. ¿Qué ha hecho? Compraba autos en el extranjero de lujo, los traía al Perú y los revendía. ¿Okay? ¿Para qué? Para obtener una ganancia. Su patrimonio no se incrementó nunca con la compra de estos carros, nunca. Dice que no, que era para sus gastos corrientes, así le dijo Daniel Llover. 2, el señor reconoció que efectivamente él ha comprado, le gustan los fierros, ha dicho. Bueno. Yo conozco un montón de gente que le gustan los fierros, no ha comprado 90 carros, pero en fin, que le gustan los fierros, ¿no? Y que siempre ha estado en los fierros y que, bueno, compraba y vendía y se hacía una platita que le alcanzaban para sus gastos corrientes nomás, ¿ah? Eran autos de lujo, ¿ah? Audis, o sea, eso es así que Mercedes-Benz, o sea, ya, bueno, muy bien. Entonces ahí estaba la lista de los 90 carros, más o menos a 7 por año, si son 13 años en los cuales está en este negocio, 13 años de los que ha sido funcionario de la Contraloría. Cuando sus hijos tuvieron edad suficiente, ¿no? Cuando el mayor cumplió 18 años, que ahora tiene 30, y el segundo cumplió 18 años, que ahora tiene creo 26, inmediatamente los puso los dos como los titulares de la importación de los carros y venta de los carros. Entonces, ese es un negocio que puede hacer cualquiera, menos el vicecontralor, y mucho menos el contralor. No lo puede hacer, está prohibido por ley. Incumplimiento de funciones, omisión, sus deberes funcionales, es decir, ya, la lista puede ser larga. La Comisión de Fiscalización tiene que haber recibido esa renuncia. El señor Bizarrel dice que él nunca ha visto nada, que no sabe de qué se trata, que se acaba de enterar. Bien raro. Y les explico por qué. Porque en agosto del año pasado, cuando el auditor, que era el subordinado del Contralor, encuentra esta información y la presenta al Congreso, a los 3 días, el señor Contralor ya había contratado a Juan José Díaz Dios, ex vocero de la bancada fujimorista, al cual yo aquí lo acusaba, con el perdón de las señoras, de conchudo. No, pucha, me quedé corta, ¿ya? Y obviamente renunció el mismo día. Pero ¿cuál es el objetivo del Contralor? Congraciarse con la bancada del fujimorismo, decirles aquí estoy, para lo que ustedes necesiten. Yo en la lógica de que, claro, esos mismos votos son los que lo pueden sacar. Claro. Entonces, claro, como ellos lo pueden sacar, quieren congraciarse con ellos. Pero había algo más. Había una denuncia por la cual lo tenían agarrado del pescuezo al Contralor. Por eso es que el Contralor no puede tener denuncias, pues, porque tiene que ser absolutamente independiente. Porque si lo tienen chantajeado, entonces va a hacer lo que sus chantajistas le pidan.
¿Se dan cuenta? Hay un acto ahí, por lo menos, de presunta posibilidad remota, potencial de extorsión. Entonces, o tú haces lo que nosotros queremos o te sacamos. Y como hay gente que se aferra al puesto porque no sabe hacer otra cosa que ser funcionario público, y parece que ese es el caso del señor, además de vender y comprar carros, entonces mejor que renuncie y se dedique bien a la compra y venta de carros, que es un negocio ilícito. Debe ser más lucrativo incluso. Mucho más lucrativo que ser contralor. Si lo viene haciendo hace 13 años, debe ser bastante lucrativo que ser contralor. Para el contralor no sirve. Y no sirve todavía aún más en el contexto de un informe que hemos analizado acá la semana pasada y que se hizo a todas luces para, digamos, pechar a unos funcionarios públicos acusándolos de delito cuando en todo el documento no se explica cuál es el dolo. Para acusar a funcionarios públicos por actos de su gestión tiene que haber dolo, es decir, la intención de hacer daño al Estado. En ninguna parte explica el dolo. Entonces, él sabe que está violando la ley al acusar a personas cuando no hay dolo. Lo sabe perfectamente. Y, ¿algo está sonando? No, es mi celular. Es tu celular. Ya, y eso, si lo levantas, no suena. Y alguien sabía también que él había cometido una falta y que esa falta lo ponía, pues, de rodillas frente a la cara fujimorista. Ayer Luz Salgado salió a explicar el procedimiento burocrático que está en la comisión permanente, que ha sido derivado. Ahora, sí es verdad que en la comisión permanente hay miembros del oficialismo también. Llamaron a Hilo Costa. Así es. Él salía a denunciar, oigan, al contralor lo tienen agarrado el pescuezo. Aquí hay una denuncia gravísima contra él, los fujimoristas no lo tramitan, y claro, el señor va a sacar un informe contra Vizcarra de todas maneras. Con lo cual, que juramente Vizcarra. De nuevo, no se puede, ¿no? No, sí se puede constitucionalmente. Mañana puede volver a jurar, no hay problema. Ahora, dicho entre nosotros, ¿no? Yo no creo que el Contralor renuncie. Lo puse temprano en el Twitter. ¿Y ahora renunció el Contralor? No creo. Porque pero sería lo más viable, ¿no? Sería lo más rápido y lo más digno, ¿no? Sí. Pero ya... Mira, si tú has importado 90 carros y no te ha importado la ley durante todos estos años, menos te va a importar ahora. Y si has estado dispuesto a cederle todo al fujimorismo, con tal de que no te muevan del cargo, no va a renunciar. La segunda pregunta es, ¿el fujimorismo lo va a destituir? ¿Para qué? Si el que tienen es utilísimo. Hasta ahora les resulta funcional, se adecua a sus fines. Es como Portillo Campbell en la OMPE, ese tipo de personajes, claro, como el tribunal, como el jurado nacional de elecciones cuando había que reelegir a Fujimori, o sea, funcional. Y la siguiente pregunta es, ¿le conviene, ¿no es cierto?, a todos que se nombre un nuevo contralor? Bueno, sí, por una cuestión de, ¿no es cierto?, de decencia, pero el asunto es que lo va a elegir el fujimorismo. Y lo van a elegir con mayoría simple. Así que, no, creo que se necesitan 88, ahí sí, ahí se necesitan 88 votos. ¿Lo van a elegir? No lo van a elegir, pues. Entonces, este contralor se va a quedar por algún tiempo más, creo, salvo que tenga un poco de vergüenza, o el Poder Ejecutivo lo denuncia ante el Poder Judicial de una buena vez. Ahora, protección va a tener, protección va a tener. Por eso, hace una gracia que la Comisión de Fiscalización, donde debería verse este caso, que sucede cuando el señor no era contralor, no lo haya tramitado ni mirado siquiera, que pongan al contralor como santa palabra, como oráculo para definirlo de chinchero, por más malo que haya sido el contrato, o más mala que haya sido la adenda, y además de eso, o sea, en medio de eso, acusen a ministros como Carolina Trivelli, Pedro Cateriano, al señor Herrera Descalzi, ¿no?, por cómplices de usurpación de funciones de Nadine Heredia. O sea, tipo penal que no calce en la conducta ni de ellos ni de ella. No calce ni de casualidad. Ahora habría que enseñarle derecho penal al señor Villasarril, que es químico farmacéutico. No creo que eso sea ya a estas alturas materia posible, ¿no? Entonces, para algo que es absolutamente incierto y que va a acabar archivado, obviamente, como tantas otras cosas más en el Poder Judicial, nada, y para una manifiesta infracción de su función establecida en la ley orgánica de la Contraloría, para eso no hay nada. Entonces ahí tú te das cuenta, pues el tratamiento diferenciado de una comisión de fiscalización que lo que hace es perseguir a los enemigos políticos de Keiko Fujimori. Para eso está, nada más. Increíble.
Bueno, aparte de esto, el titular de La República es gracioso, ¿no? Fujimorismo sombreó, grave denuncia contra el Contralor, la sombreó. Claro, pero la desapareció. Aparte de esto, anoche también en Cuarto Poder, Anushka Buenaluque estuvo en la zona del Guayaga conversando con dos hombres ya de 40 y tantos años que decían haber tenido 16 y 17 años y haber sido parte del servicio militar obligatorio del Perú en el año 92 y que como tales sirvieron en la base de Madre Villa a órdenes de Ollanta. Varias cosas interesantes, ¿no? La primera es que ambos dicen ser menores de edad en esa época, lo cual, a pesar de haber asesinado, los exime casi de toda responsabilidad penal. Eso hay que tenerlo claro. O sea, el genocidio y el crimen de lesa humanidad no prescribe, pero si el genocidio es un menor de edad, es un caso de niños en guerra, y los niños en la guerra tienen protección, o sea que lo más probable es que no tengan ninguna responsabilidad, y es por eso que estén hablando. Y de nuevo la pregunta, si siempre tuvieron esa protección para hablar, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, si siempre tuvieron 16 años en el 92 y siempre tuvieron 17 años en el 92, ¿por qué no lo hicieron antes? No lo entiendo. La segunda cosa es que sus relatos son muy fuertes y muy conmovedores, pero, y claro, puede ser que la conciencia, pues, no ya apremie. Raro que en simultáneo les apremie la conciencia a varios, pero bueno, puede ser. El asunto aquí es que para probar, como en el caso de Urresti, por ejemplo, que es complicado, para probar, digamos, lo que sucedió en el Guayaga en esos años, lamentablemente, hay un camino complicado. O sea, la primera cosa es que sí hubo una operación contrasubversiva gigantesca, una operación en el 91 y en el 92 ordenada por Alberto Fujimori y por la cúpula del ejército y por el Frente Guayaga en esa época de arrasamiento. Esto está documentado en los informes de la Comisión de la Verdad. Claro, ahí sí los que acusan a Humala no quieren, les hablas de la Comisión de la Verdad y es como si les estuvieras tirando que veneno en la herida abierta, ¿no? No, pues Comisión de la Verdad, ahí está todo. Entonces, efectivamente, hubo una política, la Comisión de la Verdad dice que en algunos momentos y en algunos lugares se violaron sistemáticamente derechos humanos. Ya, ese es uno de esos momentos y uno de esos lugares. Entonces, ¿qué pasó en el Guayaga? Es una gran pregunta y un gran misterio, porque los capitanes usaban alias, los coroneles usaban alias, misma tropa usaba alias. Ahí han sido identificados soldados como Anchoveta y Manzanita, ¿no? ¿Okay? Todos usaban alias, entonces es difícil la identificación. Pero viene un segundo problema que creo que es el más grave en este caso. Cuando tú cometes una violación complicada, grave, que tiene tortura, varios delitos, ¿no? Secuestro, tortura, desaparición forzada, etcétera, tiene que haber la posibilidad de establecer el nexo causal, ¿no es cierto?, entre la víctima y el causante. O sea, no basta que fueron 40 en una patrulla, tienes que establecer quién jaló el gatillo. ¿Ya? Ese es el tema, o qué participación tuvo, cavó la fosa, lo amarró, lo tiró al río. O sea, hay toda una descripción de qué hizo cada quien y por qué y cómo, porque tienes que individualizar el delito. Y ahí aparecen normalmente los sobrevivientes. El asunto es que en el caso de Ollanta Humala, el único sobreviviente presentado por la prensa hasta ahora es justamente el hermano, o sea, de esta pareja Natividad Zulca y Benigno Ávila, o al revés, Ávila y Zulca, la pareja Ávila y Zulca, Ávila, Jorge Ávila, que sobrevive, dice sí. Entonces ahí sí tienes primero un deudo, ¿no? Víctima y a la vez sobreviviente. Pero ese, lo compraron o no lo compraron, lo cierto es que se dijo y se desdijo en el juicio. Por lo tanto, ese juicio ya llegó a la Suprema y solamente se pueden reabrir con hechos nuevos. Entonces tú tendrías que probar otras muertes. Le han preguntado a los soldados ayer cómo se llamaban las personas que mataban o quiénes creían que eran, porque ellos también son de la zona, ¿ya? Y no podían decir un solo nombre. Muy bien, entonces estarían los deudos de esas personas. Tampoco están. Bueno, están los cadáveres. Y el tema es que, según el testimonio de uno, los tiraban a la Guayaga. No hay forma de recuperarlos. Y mira, el éxito del caso de la Cantuta, en el grupo Colina, es que encontraron los cadáveres. Claro.
¿Ya? Ese fue el éxito. El éxito del caso Bustíos es que había cadáveres. El éxito del caso Barrios Altos es que hay cadáveres. Si no hay cadáveres es bien difícil. Y las Fuerzas Armadas lo sabían. No tiraban a la gente al río por las puras. Lo sabían porque era una estrategia dirigida y planificada para acabar con las pruebas del delito. ¿Ya? Además de el silencio absoluto del Ministerio de Defensa para decir quiénes integraban cada una de las tantas patrullas, pues entonces esta no es la única patrulla, ¿no es cierto? Claro. Y en las tantas bases que hubieron en la zona del Guayaga. Entonces lo que se ha pedido a través de distintas organizaciones de derechos humanos, no ahora, desde hace años, es que se esclarezca todo lo que pasó en la zona, cosa que no va a suceder. Estos testimonios que ha recogido Anushka Belaluque tienen el valor de eso, de ser testimonios, pero sin corroboración con el hallazgo, ¿no es cierto?, de los cuerpos o la manifestación de los deudos establecida por ejemplo, el caso de Benigno Zulca y Ávila era muy interesante porque ellos sí fueron denunciados, su desaparición fue denunciada en el año 92. Entonces no hay posibilidad de que tú hayas arreglado eso. La denuncia se hizo a la Cruz Roja en el año 92. En estos casos no sabemos quiénes son los muertos, no sabemos quiénes son los deudos y no sabemos dónde están los cadáveres. Entonces no puedes armar el fiscal va a avanzar y se va a topar con esa pared. Por más que recoja los testimonios de toda la tropa que estuvo con Ollanta. Ahora ellos dicen, sí podemos identificar el lugar donde están las fosas. Eso lo vienen diciendo desde el año 2006. Pero hasta ahora no se ha producido la exhumación, ni durante el gobierno de Alan García, que hubiera sido bastante sencilla, más que quien con más ganas, ¿no es cierto?, que Alan García para hacer eso, ¿no? Ahora, dejar una fosa, un cadáver allí, sería dejar una evidencia, también sería complicado, ¿no? Pero sí hay muchísimas, tú sabes que hay más de 4.000 sitios de entierro en el Perú, sí, ¿no? Claro. Pero igual, de nuevo, no puedes, es el caso de Telmo Hurtado, lo tuvieron que soltar. O sea, no puedes establecer el nexo causal entre uno y otro. Ese es el problema. El caso de los comandos Chavín de Huántar, todo el mundo exonerado porque no se podía probar quién fue el que que se le disparó a quemarropa, que disparó a quemarropa al rendido, pero quién fue, eso es imposible saber, todos absueltos. Entonces en los procesos penales no basta que haya el muerto, tienes que saber quién lo mató. Eso es lo que hace el caso complicado. Ahora, de este caso de genocidio de Ollantumala vamos a escuchar por los próximos años. Esta es una telenovela muy, muy larga, con muchos capítulos, porque lo que hay es la intencionalidad política de acusarlo de genocidio. ¿Para qué? Para que se vaya como Fujimori 25 años a la cárcel y no pueda volver a postular. Lo cual es un poco absurdo, porque me parece que es un cadáver político, pero en fin, habrá quien le tema. En el caso de Toledo, que estabas comentando al inicio del programa, la cosa ahí es mucho más fácil. Miren, ayer él ha dicho varias mentiras, cosa que el presidente Toledo acostumbra a mentir. No es novedad. No es novedad, notición tampoco, ¿no? O sea, que va a demandar por $200 millones a Barata, bueno, a ver de dónde lo saca Barata, ¿no? 2, yo no recibo plata de Barata. Barata jamás ha dicho que le entrega plata a él. En eso estamos todos de acuerdo. A él no ha sido. ¿Ya? Que me digan qué cuenta mía, en ninguna. ¿Ya? Todos lo hemos dicho y él también lo ha dicho. El mismo Toledo, la plata es de Maiman. Obviamente. ¿Ya? ¿Y por qué Maiman le va a comprar una casita en Casuarinas a la suegra de Toledo que ni siquiera vive en el Perú si no es para Toledo? Y de nuevo, tenemos el testimonio del corredor, tenemos el testimonio de los depósitos, de las compras y del abogado del Perú. Tenemos los testimonios de aquellas personas que intervinieron en la creación de Ecoteva en Costa Rica. Tenemos el tránsito de dinero de las cuentas de Maiman hacia Ecoteva y el tránsito de dinero de Ecoteva hacia el Perú. Y tenemos el tránsito del dinero de Odebrecht hacia Maiman. Ya, pues, ¿qué más quieren? El círculo completo. La ministra Perestello ha dicho algo ayer que todos tienen que tener en cuenta para que se calmen un poco. O sea, Toledo no va a ir al Perú la próxima semana. ¿Ah? El proceso de extradición de Burga tomó 1 año y fue un proceso flash. Igual para este lado, para el otro lado, el proceso de Toledo no va a durar menos de 1 año. Toledo lo sabe. Por eso se pasea por todas partes haciendo las tonterías que hace, pero va a durar. Y va a durar, ¿por qué? ¿Pero por qué dicen ustedes? Porque hay que dar todas las garantías del debido proceso. Fíjense, el proceso de extradición de Alberto Fujimori
Ya venía durando 5 años, no, 4 años, cuando él se toma un avión y regresa al Perú. Y yo estuve en 2004 en el Japón y se me aseguró, digamos, de la forma más sutil y elegante posible, que no lo iban a extraditar nunca. Porque ahí no había convenio de extradición y Japón no extradita a sus nacionales. Estados Unidos sí puede extraditarlo, porque sí tenemos convenio de extradición, sí se extradita a peruanos, nosotros también a peruanos para aquí, de aquí para acá, y de estadounidenses de aquí para acá también. Velando el debido proceso. Exactamente, claro, pero si no hay una causa probable bien descrita va a ser difícil. Ahorita Toledo dice, no, a mí nadie me persigue, pero que lo van a perseguir, o sea, no, que no quepa la menor duda. Y que van a ir por él también, eso está clarísimo. Lo que pasa es que ha decidido hacer un poco de bulla, ¿no? Para que digan, acá estoy. ¿Pero de qué le sirve eso? ¿Dilatar en algo la situación? No, crear una estrategia de victimización, diciendo me persiguen porque soy presidente de mi país. ¿A quién le cree esa victimización? Sí, pues, pero afuera tú sabes que hay gente que puede decir pobrecito, ¿cómo es? Soy un indio gitano que trota por el mundo. Ya, pues. Hasta poeta nos ha salido. Poeta, no. En fin, parecía canción de Arjona. Sí. Nos vamos a la pausa y volvemos. 8:24. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana, 26 minutos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, tenemos un canal en YouTube en donde se encuentran este y todos los programas que se emiten aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es. Y bueno, todo el mundo me pregunta, ¿ya renunció el Contralor? No creo, no creo. Yo ¿qué les apuesto que no renuncia? Ni renuncia ni lo destituyen, porque la otra posibilidad es que lo destituya el Congreso, ¿no es cierto? No va a pasar ni lo uno ni lo otro. Aquí René Gastolumendi nos da un dato que habría que recordar. El 24 de agosto, recién entraditos, acuérdense que ha entrado el 28 de julio al poder, ¿no? Es contratado como coordinador general de la Contraloría del Parlamento Juan José Díaz Dios, ¿no es cierto? Y obviamente el 29 de agosto llega la denuncia contra el Contralor. O sea, ya lo había contratado, lo tuvo que despedir en 24 horas. Acá tuvimos un poco de culpa, pero sí, la verdad es complicado, ¿no? O sea, no es tan fácil salir de esta para el Contralor. La verdad que increíble. Es curioso, ¿no? Cómo en el Congreso se está acusando a los enemigos del fujimorismo, pero a los amigos del fujimorismo nada, ¿no? Para los amigos todos, para los enemigos la ley. Y eso que es una ley bien ahí. Bueno, Gustavo Riti estará con nosotros en 10 minutos por la vía telefónica, porque no nos hemos olvidado pues de Alan García. ¿Qué cosa creen? Que vamos a hablar de Toledo, de Humala, del Contralor. Ni tampoco nos hemos olvidado de Castañeda Locio, ¿eh? Tampoco. No he respondido nada de lo de Serpar, ¿has visto? Sí. Nada.
Nada. Ayer han dado una declaración diciendo que no saben nada, que no entienden nada, que no pasa nada, no, nada. A Castañeda Lucio no le pasa nada. ¿Ustedes se imaginan si esa denuncia hubiera salido en la gestión de Villarán? Te estaría revocada, pues, ¿no? Mañana va a estar Daniel Llovera con nosotros, que semana a semana mete gol, como ayer yo puse así en el Twitter, gol, ¿no? Porque de él es la denuncia Serpal y de él también es la denuncia contra el Contralor. Son investigaciones muy buenas donde realmente no hay mucho más que añadir. Y además, en el caso de la Contraloría, es un propio funcionario de la Contraloría de menor rango el que, esa es la historia más curiosa, ¿no? Trabajando con la doctora Rosa Mavila en el Congreso, que era en ese momento la presidenta de la comisión para establecer la penetración del narcotráfico en la política peruana, encuentra signos exteriores de riqueza en distintos funcionarios y encuentra que el Contralor se había comprado 90 carros. Esto no es normal, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Ahora, también hay que decir que la grabación del Contralor con el auditor es una pieza, ¿no?, de joyería. Mira, hermano, yo no te estoy presionando, ¿eh? Es un subordinado, ¿eh? No. Tú retira la denuncia, no, yo te presento mis descargos, yo estoy en tus manos, me pongo en tus manos. Te estaba diciendo, mira, pídeme lo que quieras, saca la denuncia, acá nadie se enteró. Eso es lo que estaba diciendo. ¿No? Y me pongo en tus manos, yo te cuento todo como es, bonito, ¿para qué poner la amistad? No va a cambiar, nos queremos tanto. Claro que esa es la típica forma de hablar de personas que están, ¿no?, cogidas en falta. En vez de decir, oye, ¿qué te pasa? Yo soy inocente, no puedo, no. Claro, no hay ningún argumento de defensa. No, sin culpabilidad. Más bien es un argumento de compadrazgo, claro, ¿no? O sea, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, vamos a seguir siendo amigos. Ya perdí, vamos a ver cómo lo solucionamos. Claro, a ti te conviene mi amistad, ¿no? Sí. Y a mí la tuya. Entonces, ¿qué te parece si esto lo arreglamos de otra forma, ¿no? Lo único que te pido, tu denuncia está bien, yo te hago mis descargos, pero tú retírala. O sea, lo que necesitaba era que la retirara como diera lugar. Porque es evidente que en el Congreso anterior, donde se nombra al Contralor, se nombra con los votos del Fujimorismo, no se nombra con los votos del Fujimorismo, más bien, y ahí se pasaron imágenes de Cecilia Chacón a grito destemplado, gritando en el hemiciclo que es inaceptable que el humanismo nombre un Contralor antes de irse, que eso no lo van a permitir, ¿no? Entonces, tú dices, qué raro, ¿no? Y ya 28 de julio lo meten el Contralor lo máximo, ¿eh? Ningún problema, ya no nos cae mal, ¿no? Hay ahí varios elementos en el reportaje que son bien interesantes de esclarecer sobre la conducta del Contralor, ¿no? Esta suerte de, oigan, discúlpenme, chantaje sobre el auditor, velada, ¿no? Hermanito, tú me ayudas, tú desapareces, se acaba el problema, ya está resuelto, no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? Seguimos trabajando, todo bonito, ¿eh? Todo bonito, ningún problema. Ahora, hay también los que dicen, oiga, ¿y por qué sale esto cuando sale lo de Chinchero? Sobre todo si el mismo Contralor había dicho que había recibido una amenaza, que le iban a dar en el lado donde más le iba a impactar, y él dice que es el lado de sus hijos, ¿no? Claro, que lo iban a matar, ¿no? Que la amenaza era de muerte, que lo iban a matar, que su seguridad, bueno. Es obvio que la misma persona que lo graba es el auditor, y él lo reconoce en el reportaje. Si yo lo grabé, porque me llamó, o sea, ya como yo digo, cuando tú tienes que grabar a tu jefe, es porque no vienes a estar trabajando ahí o porque te mueres de miedo, ¿no? Y es obvio que el Contralor sabía que esta denuncia existía, y sabía que se la sabían, y sabía que muchos se la sabían, y por eso tenía que estar en guardia. Y puede haber sabido perfectamente por alguien indignado que ha dicho, no, pues ya, o sea, ya mucho, ¿no? O sea, todo el proyecto Chinchero de manos del Contralor saca un informe que no tiene ni pies ni cabeza, y encima este señor se ha beneficiado ilícitamente durante años y nadie dice nada. Sí, efectivamente, puede haber provocado él mismo que esto salga, ¿no? Como respuesta al fujimorismo, que buscaba censurar a Martín Vizcarra. Pero ¿quién dentro de la Contraloría? Nadie más que el propio auditor, que hace un año, digamos, presenta, no es un año, un poquito más de un año, agosto, presenta la denuncia,
menos de un año, y en octubre le presenta una carta de reiteración a Luz Salgado: por favor, pienso la palabra, denme bola, acá estoy, quiero hablar. Nadie le hace caso. Pasa todo el verano, nadie le hace caso. Bueno, si yo fuera él, también yo hubiera buscado a Nelio Vera de todas maneras. De hecho, me he presentado esto y nadie me hace caso. Y a un periodista que le cae esto en los brazos en esta semana es espectacular. Así es que está muy bien. O sea, lo que ha sucedido es lo que tiene que suceder. Me parece excelente que haya sucedido de esta manera y de esta forma. Nosotros sabemos quién está al mando de qué, ¿no es cierto? No puede estar en la Contraloría una persona que puede ser fácilmente extorsionada por alguna fuerza política que le sabe lo que le sabe. Lo que me extraña, y reitero, es que si esto se vio y se desestimó por unanimidad en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde están representados varios partidos políticos, no solo el fujimorismo, no pudieran haber dicho: oye, Pampay, este es un problema, no porque hay una acusación constitucional, sino que este es un problema porque a este señor lo pueden extorsionar en cualquier momento, justamente el fujimorismo, y por lo tanto tiene que salir del puesto, o sea, no puede estar acá. En fin. Bueno, ya tenemos a Gustavo Gorriti, todavía no se levanta, pero ya va a hablar con nosotros. ¿Tenemos que hacer pausa? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Comienza tu palabra la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán el Perú. Del 15 al 22 de junio, las veneradas reliquias de Santa Rosa de Lima recorrerán el sur del Perú. Del 15 de julio al 30 de agosto, las reliquias de Santa Rosa recorrerán Lima y Callao. Del 1 al 15 de octubre, recorrerá el norte del Perú. Vivamos esta fiesta, 400 años, intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Cepagua en Ucayali, también en Radio Quillabamba La Convención y en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El saludo también para todas las emisoras que se cuelgan de nuestra señal y hasta ahora retransmiten. No vendan publicidad, pues tampoco, ¿no? O sea, o mándenle algo a los padres dominicos, pues un chequecito, no puede ser. Nos han contado que en algunas ciudades del Perú se cuelgan de nuestra señal a esta hora, lo que nos da mucho orgullo, ¿no? Siempre es bonito que a uno lo reconozcan por su trabajo, pero tampoco, ¿no? Con un poquito de crédito. Estamos en comunicación con Gustavo Gorriti, y yo quería empezar por una afirmación de Keiko Fujimori, que ha dicho este fin de semana: mi padre jamás secuestró a nadie. Y otra teoría del fujimorismo que es muy graciosa, ¿no? Nunca hubo secuestro porque nunca se cobró rescate, como si los estados secuestraran para cobrar rescate. Pero en fin, estamos con la persona justamente que fue una de las personas que fue secuestrado por Vladimiro Montesinos el 5 de abril de 1992. Gustavo Gorriti, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Cuando has escuchado decir a Keiko Fujimori que su padre no secuestró a nadie, ¿qué piensas de esa afirmación? Uno escucha tantas tonterías con tanta frecuencia que escuchar una más no cambia demasiado las cosas, especialmente de fuentes de las que tú no esperas afirmaciones particularmente inteligentes. Bueno, vamos al tema Lavallato, que es lo que nos interesa más en estos días. Muchos esperan que el 1 de junio, que está a la vuelta de la esquina esta semana, se abra la caja de Pandora y por fin todos sepamos la verdad. Entonces, escrito sobre esto diciéndole a la gente: calma, no va a ser de esa manera. ¿Cómo va a ser entonces? Creo de que aún a estas alturas hay un conjunto de cosas que no está del todo clara. En principio había la decisión de abrir las partes que eran reservadas hasta este momento de las delaciones premiadas a los ejecutivos de Odebrecht y que se referían a países fuera de Brasil, especialmente a América Latina. El hecho de que no se haya llegado a acuerdos, sobre todo entre las fiscalías de varias naciones y Odebrecht respecto de términos de inmunidad, de delación premiada, de que se respete los acuerdos de delación premiada llegados en Brasil, incluso para cosas que afectan a lo que sucedió en esos países, puede ser un evento que haga de que no salga todo, de que salga una parte, y de que sean que discriminen en cuanto a toda la información que va a salir. De algunos países va a salir más que de otros. Pienso, por ejemplo, que sobre Venezuela va a salir bastante más que sobre otros. Ahora, Toledo ha llamado a Barata un mentiroso, lo cual, viniendo de un mentiroso, pues es notable. Pero yendo al fondo del asunto, ¿Barata se reserva información, omite información, miente? Creo yo que omite significativamente información. No tenemos todavía todos los documentos de su delación premiada, la delación que hizo en Brasil, y él presentó recursos pidiendo de que no se hiciera pública esa delación premiada, indicando que su vida podía estar en peligro, y ese recurso fue rechazado por las autoridades judiciales brasileñas. Sin embargo, yo estoy seguro de que él por lo menos omite información, y también puedo suponer de que no todo lo que dice sobre alguno de los supuestos eventos de soborno en los que él participó habría sido exactamente como él lo cuenta. Sin embargo, respecto del caso de Toledo, haciendo el análisis más imparcial posible del caso, creo que hay muy poca duda de que fue sobornado. Si fue por 16 millones, por 14, por 12, es otro asunto. Pero de que hubo sobornos que se pagaron, que se le pagaron a través
Neumann. Sobre eso, yo creo que buscando tener la mayor claridad metodológica, el mayor rigor posible, creo que hay muy poca duda de que eso haya sido así. Nadie, por supuesto, ha visto y no va a haber vouchers de pago a ninguna cuenta de Toledo. Así es. Pero el circuito que eso ha tenido hasta este momento, la forma en que eso se ha dado, coincide plenamente con lo que Barata confesó. Nuevamente indico, es muy posible que cuando se llegue al cuadro final de las cosas haya ciertos cambios de detalle. Eso no va a quitar el hecho de que sí se produjo soborno. Ahora, el gobierno que sigue el de Toledo, que es el de García, contrata masivamente, no solamente con Odebrecht, sino con otras 4 empresas brasileras. ¿Es posible, digamos, considerando el monto de lo gastado en este siglo y el porcentaje más o menos de lo que hay en Brasil, que Barata no recuerde nada acerca de Alan García y sí de una bandita, ¿no?, de segundo nivel o tercer nivel en el MTC? Personalmente considero, nuevamente, intentando y buscando mantener toda la distancia, todo el rigor necesario para guiarse esencialmente por la evidencia, pero teniendo en cuenta los diagnósticos básicos de metodología, procedimiento, cantidades contratadas, sobrecostos encima de otros sobrecostos, anormalidades en el proceso contractual, etcétera, yo considero que es seguro de que él no ha dicho la verdad, de que él ha omitido partes sumamente importantes de eso en su testimonio. ¿Eso es lo que puede haber catapultado esta ola de insultos que sufriste el fin de semana pasado? Y que veo que han aminorado. Respondí más o menos bien, creo. No, sí, de ahí simplemente, después de la respuesta del día jueves, ha habido, digamos, cierto mutis. Sí, naturalmente. Porque les has dicho una cosa muy interesante que pero hay una inquietud, una ansiedad por parte de todo un conjunto de personas relacionadas tanto con García como con el fujimorismo de otro lado, y eso significa de que apenas se osa mencionarlos en el contexto de los otros que están en este momento ya siendo investigados en forma más avanzada, como Toledo y Ollantumala. En ese momento se desata una ola de vituperios, vilipendios, etcétera. Así es. Eso, por supuesto, no solamente no tiene el menor efecto, sino, si acaso, sirve de un acicate a seguir con más fuerza, porque indica de que esa resistencia apunta a que hay cosas quizá más cercanas de lo que uno supone por encontrar. Así es que por lo menos estamos por el buen camino. Ahora, que se está en un camino ciertamente en cuyo fin, si es que se hace bien la investigación, se va a encontrar material, y material muy importante. Claro, el caso de Humala, el siguiente gobierno, hemos pasado por Toledo, García y Humala. Lo que hay es sí una declaración reafirmada por por Marcelo Odebrecht, de haber recibido, de haber entregado fondos de campaña, ¿no es cierto? De haber ordenado que se entreguen. Que por orden de Lula, por simpatía política, por lo que fuera, pero lo que trajo todo el bolondrón fue que Marcelo Odebrecht, según tus fuentes, que son 3 y son distintas, recordó que no discriminaba, o sea, que se entregaba a todos. ¿Puedes refrasear más o menos qué fue lo que se te dijo para que no haya lugar a discusión? Hubo, como tú indicas, por lo menos 3 fuentes de esas versiones de Odebrecht. Y hay matices de interpretación, como si se usó condicionales, si no se usó condicionales, el grado de énfasis que hubo del uno al otro. Pero lo que no hay discusión alguna entre todas las fuentes es que una vez de que se le preguntó más sobre el caso Ollantumala en relación con la campaña, Marcelo Odebrecht mencionó, según una fuente divagó, según otra fuente desarrolló el tema, de que ellos buscaban de estar bien
con todos aquellos que podían ser factores importantes políticos y que por eso apoyaban, si no a todos aquellos que tenían posibilidades en una campaña. Bueno. Y que así lo hicieron, y que así lo hicieron en varios casos. Y él ahí, en el contexto de mencionar eso y mencionando, cuando se estaba hablando sobre la campaña del 2011, mencionó a Keiko Fujimori y mencionó a Lapra, sin haber dado un nombre. Por supuesto, el nombre de Mercedes Arauz salió porque ella fue la breve, efímera candidata que tuvo el Lapra a la presidencia por algunos meses. Pero sí mencionó a Keiko Fujimori y a Lapra. Keiko Fujimori y mencionó a Lapra. Y añadió posteriormente, y sobre eso tampoco ha habido discrepancia alguna entre las varias fuentes, que si se dio o no se dio, él no podía probarlo. Que el único que podía saber bien con detalle al respecto era Jorge Barata. Ok, o sea, ni siquiera podía probarlo de Humala. No, tampoco podía probarlo de Humala. Él también dijo en concreto que no podía probarlo de Humala. De que él dio la orden en base a la petición de Antonio Palocchi, ex jefe de la Casa Civil, ex ministro de Lula, que manejaban una suerte de fondo revolvente para apoyar al PT de Brasil. Claro. Que en ese contexto, Antonio Palocchi, a quien ellos llamaban el italiano, y hace un pedido que Marcelo Odebrecht entiende que expresa el deseo de Lula de que se apoye con $3 millones a la candidatura entonces de Ollanta Humala, que tampoco a esas alturas no se veía que iba a despuntar, no se veía que despuntaba, mucho menos, pero recibió esa orden, de que él entendió de que ese era un apoyo ideológico. Ahora, y que no tuvo ningún problema de hacerlo, por cuanto estaba ese fondo que estaba destinado para ellos, y que a él le importaba igual de que lo hubieran utilizado para la campaña, que lo hubieran utilizado para cualquier cosa. Que él dio la disposición a Jorge Barata, y que después no verificó, no le preguntó ni repreguntó a Barata si es que había llevado a cabo esa operación o no. Ahora, los fiscales peruanos señalan que fueron para preguntar única y exclusivamente de Humala. Teniendo en cuenta que ya es pública y notoria esta famosa agenda de Marcelo Odebrecht, donde dice AG, Olmos, 1 millón, y estaba sentado ahí, ¿no es cierto? Y entrevistarlo nuevamente puede costar algún tiempo, y eso sí lo pueden probar, porque es su agenda. ¿No era lo lógico que le hicieran una pregunta sobre el tema? Sí, era lógico. Ahora, también creo que es necesario tener en cuenta la circunstancia en la que se realizó esa entrevista y quiénes la hicieron. Estaban 3 fiscales, 2 de ellos son del área de investigación sobre lavado de activos y pérdida de dominio, entre ellos el fiscal superior que tiene esa área a cargo, Rafael Vela, y estaba el fiscal que tiene a su cargo la investigación del caso de Ollanta y Nadine Heredia, o de los casos Germán Juárez Atoche, referentes al lavado de dinero. Estaba también, que digamos es un poco la presencia inevitable en esos casos, Alonso Peña Cabrera, que es el que está a cargo de las relaciones internacionales de la Fiscalía. Ellos fueron a interrogar sobre la cuestión del lavado de dinero. Las otras investigaciones están a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Hamilton Castro. Y entre una y otra área hay una cordial y profunda enemistad. Entonces, ellos que no habían recibido mucha de la información que reclaman, fueron y finalmente lograron el acceso directo a Marcelo Odebrecht, y fueron a Brasil, pero con un mandato específico y concentrado en ello. Ahora, una vez que estuvieron allá, tuvieron que firmar un acta, esa acta que yo di a conocer y que al parecer es lo que menos les gustó, de que yo lo hubiera conseguido, lo hubiera dado a conocer, en la cual se allanan a lo que les pide el Ministerio Público brasileño, a que tengan una total inmunidad, tanto Marcelo Odebrecht como todas las personas mencionadas por él, que sean de su compañía, que estén cercanos a sus compañías,
cercanías a Odebrecht o Braskem como resultado de lo que él vaya a decir. Tuvieron que firmar eso está publicado en medio de los reporteros. Entonces, y deberían hacer las preguntas también, sí, en forma directa, pero dentro de esas condicionales. Lo que pasa... De tal manera de que eso ha determinado y marcado mucho lo que ellos podían hablar y lo que ellos no podían hablar. Ahora bien, nada les impedía en el fondo hacerlo. Sí, le podían hacer la pregunta, no les impedían nada. Ahora, tanto sí de que Odebrecht por su cuenta habló. Claro. Ahora, en el caso de esta convenio, hay un problema legal en el Perú complicado para los fiscales. La procuradora se retiró porque no hay marco legal en el Perú que permita hacer eso. O sea, un fiscal que conoce de un delito tiene que acusar y se están comprometiendo a no acusar. Entonces, en el Perú se llama omisión de funciones, mientras que el Congreso no saque una ley para permitir que esos pactos sean aceptados. Va a ser complicado que se hagan valer en el Perú, y yo me imagino que en Brasil lo saben. No sé cuánto, ese es uno de los factores que va quizá a limitar mucho la información que hagan pública los brasileños, a menos que no tomen una decisión política en el Ministerio Público bajo la dirección de Rodrigo Janot en estos días. Yo te diría que hasta en el legislativo, por ejemplo, es un problema público y muy fuerte en Argentina en este momento. Lógico, porque en el Perú tenemos colaboración eficaz, pero la colaboración eficaz la otorga un juez, no la otorga el fiscal, la propone el fiscal, pero la tiene que otorgar el juez. Y aún la colaboración eficaz implica un juicio, o sea, tiene que haber un proceso. Acá lo que están pidiendo es que no se abra proceso, nada, cero. Entonces, eso tiene que salir una ley. Rosa María, obviamente ese es un tema en el que ustedes, los abogados, se van a sentir profundamente a gusto discutiéndolo. Ahora bien, no estoy del todo seguro, habiendo leído el acta, si es que ellos acuerdan la colaboración o ellos acuerdan totalmente la inmunidad o acuerdan respetar las decisiones a las que ha llegado el Ministerio Público brasileño sobre esos casos para poder lograr un acceso declarativo del delator eficaz, del delator premiado, que en este caso es Marcelo Odebrecht. Entiendo que es un asunto complejo, entiendo que es un asunto que va a tener que discutirse a fondo. Obviamente me da el temor que le debe dar a cualquier persona racional pensar de que ese asunto va a estar en manos del Congreso. Sí. Pero ciertamente, yo digo ciertamente, es necesario que haya un sistema acordado para que con los brasileños en especial, y en algunas ocasiones con los Estados Unidos y con Suiza, se pueda discutir cómo proseguir con acusaciones e investigaciones fiscales específicas en casos que ya han sido investigados y a donde se ha llegado a un acuerdo colaborativo con las fiscalías. Ese es un asunto que es clave, que es vital. Ahora, no sería pues el gran tema anticorrupción del gobierno, que tendría que tomarlo como una bandera, incluso hacer las propuestas legislativas, promoverlas en el Congreso, promover que, ¿no? Como se hizo a la caída de Fujimori, se tuvieron que modificar una cantidad enorme de legislación penal para poder hacer que exista en primer lugar en ese entonces la colaboración eficaz. Esto es igual. Ese no sería el gran tema en el cual además el gobierno de Kuczynski encontraría un gran respaldo popular. Estoy seguro que sí, pero para eso el gobierno tendría que tener una cierta coherencia mínima de acción en ese tipo de cosas. Y como tú sabes, Rosa María, este gobierno con frecuencia, cuando quiere amarrarse los pasadores en el zapato del pie izquierdo, se da cuenta que lo ha hecho con los del pie derecho. Así es un desastre. Sobre el pie izquierdo, que se tropieza con sus propios pies. De tal manera de que a estas alturas no creo que se deba ser excesivamente optimista sobre la capacidad de lo que el gobierno puede hacer en estos casos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y por poner aquí, digamos, hacer notar algunos asuntos que creo que son centrales en la lucha anticorrupción. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Rosa María. Hasta luego. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, porque si no nos comemos una pausa, creo, ¿no? Y retornamos. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía y gozaremos con nuestro tradicional bailetón, transporte privado y todo incluido. No te quedes en Lima, renueva tu salud. 2 noches y 2 días en Churín. Informes y reservaciones al teléfono 427-6793 o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 59 minutos al filo. Nos queda un minuto para despedirnos. Creo que Gustavo Borriz ha marcado 2 temas que son centrales. Fíjense, los corruptos, no solamente de Odebrecht, sino de otras empresas brasileñas, han conseguido una delación premiada que en el Brasil tiene características importantes. Y una de ellas es que solo se les persigue en el Brasil. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso qué le importa al resto de los países que tienen legislación diversa? Ese es el problema. Nosotros en el Perú tenemos colaboración eficaz y eso implica un juicio y que un juez intervenga, no solamente la fiscalía. Lo que quieren para colaborar es que se les asegure que no se les va a perseguir en el Perú porque ya se les juzgó en el Brasil. ¿Qué se necesita? Una ley. ¿Quién tiene que aprobar la ley? El Congreso Fujimorista, se pueden ustedes imaginar. Pero en fin, si eso es lo que quieren Odebrecht y sus amigos, y Odebrecht y sus amigos dieron plata para sus campañas, lo menos que pueden hacerles es pues el favorcito, digo yo, para que si el señor Marcelo Odebrecht tiene 19 años de condena en Brasil y se los van a reducir en la medida en que todo lo que diga sea cierto, bueno, pues logre hacerlo. La segunda cosa es que estas empresas quieren seguir haciendo negocios, con otro nombre, con otras caras, pero quieren seguir haciendo negocios. Y eso tiene una lógica, ¿no? Y tiene una lógica de 2 tipos. Una, la de los trabajadores y proveedores en el Perú, que ahorita la SUNAT ha embargado todo, y con razón, porque si esta empieza de quiebra yo no cobro nada, pero que tienen que ser pagados. Ahora, hay unos flujos de dinero de Odebrecht en concesiones que podrían servir para pagar a proveedores y a trabajadores y empezar una liquidación de la empresa en Indecopi. Pero de eso no se ha dicho una palabra. De nuevo, porque la Fiscalía aparenta haber ofrecido en enero, en este pacto secreto que nunca hemos conocido, que la empresa va a colaborar y va a seguir operando. Acuérdate que no se han allanado ni sus oficinas. Entonces la Fiscalía tiene que comenzar a darle explicaciones al país, porque está actuando al margen de la ley. De nuevo, no tenemos ninguna forma de que un fiscal enterado de un delito no acuse, ni tampoco tenemos ninguna forma de que se le dé colaboración eficaz a una empresa, porque eso tampoco existe en la ley. Entonces, igual que se hizo en el año 2001, que se sentaron y tuvieron que desarrollar legislación para la colaboración eficaz, igual hay que hacerlo ahora para desarrollar legislación que se adapte a darle facilidades a aquellos que colaboren y que se consigan los nombres de los cabecillas peruanos, que esos son los que nos interesan a nosotros, para que puedan ir a la cárcel, cumplir sus penas y pagar las reparaciones civiles que tienen que pagar. Esa sería la estrategia, si es que tuviéramos claridad en la estrategia, y para eso tiene que haber un acuerdo entre los poderes del Estado, no solamente el legislativo, también el ejecutivo y por supuesto el judicial. Y para eso hay premura. O sea, para lograr ese acuerdo de premura, ¿quién debería liderar esto? Creo yo, el presidente de la República, está servido en bandeja. O sea, ¿quién no lo va a apoyar en la lucha contra la corrupción? Digo yo, pero está clarísimo. Sin embargo, como dice Gustavo Borritti,
para eso pues hay que tener cierta coherencia, ¿no? Y ese es uno de los problemas más graves. Y no se ve muy optimista con que el gobierno de pronto tome una acción debida rápidamente. No, entonces, complicado. ¿no? Sí. Mientras tanto, nos tenemos que despedir, son las 9:03, se acabó el programa. Agradecemos a todos los que nos escriben en el Facebook. Correcto, mira, a Isidro Sánchez, Perones, una gran cantidad de personas que nos escriben, especialmente a Gilmer Rodríguez desde Minneapolis, en Minnesota, en los Estados Unidos. Qué bueno, ¿no? Ismael es el que lee mientras yo escribo. Japón, están también desde Alemania, en Twitter, en fin, nos siguen por todos lados. En todas partes. Y a las personas Chile, que están tomando nuestra señal para retransmitirla en otras radios, en Huánuco, por ejemplo, darle las gracias, decirle que está muy bien, siempre y cuando pues no pasen publicidad propia, pues no se pasen, ¿no? Como reitero, aunque sea, mándenle pues su alita a los dominicos, ¿no? Que son los dueños de este trabajo y de este programa. Nos vemos mañana, adiós. Hasta mañana, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Churín, la capital mundial de la salud. Visitaremos sus encantos, ingresaremos a sus curativos baños termales, probaremos su exquisita gastronomía